Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Diálogos en la UNI, este espacio de la Secretaría de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Villa María. En esta oportunidad nos encontramos con Virginia Tomasini, coordinadora de la Licenciatura en Ciencias Políticas y directora del Centro de Estudios Latinoamericanos del Centro. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cuáles son las principales tareas a las que se dedica el Centro de Estudios? Bueno, en el Centro de Estudios Latinoamericanos del Centro, que es un dispositivo del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales, justamente se encarga de estudiar, analizar fenómenos de nuestra América Latina. Y en esa órbita funcionan, por ejemplo, la maestría en estudios latinoamericanos, que ya vamos por la tercer corte en esta última oportunidad en la sede de Córdoba. Y el recientemente creado Observatorio de Malvinas, que hace muy poco tiempo que está en funcionamiento y justamente estudia específicamente el conflicto de Malvinas y los reclamos en general, bueno, y hay una fuerte articulación con el territorio en ese sentido, ¿no? Y sumado a eso también, por supuesto, varias actividades, cursos de posgrado y actividades de vinculación, también orientados a fenómenos o problemáticas específicamente latinoamericanas. Justamente esta universidad se caracteriza por tener un perfil latinoamericanista. ¿Qué significa eso? Y justamente estar anclado, digamos, en el pensamiento situado en nuestra propia Latinoamérica. Vos sabés que las ciencias sociales en general, la ciencia política, justamente, que es el ámbito en el que me desempeño, tiene una fuerte tradición, si se quiere, por decirlo de alguna manera, eurocentrista. Sí. Institucionalista también, y bueno, justamente es de construir, digamos, esa mirada y rescatar el pensamiento situado desde nuestro propio territorio, ¿no? Y en ese sentido tuvo mucho que ver la maestría en estudios latinoamericanos, donde se recuperó muchos autores de Latinoamérica para que también se puedan incorporar en lo que son las carreras de grado. Exactamente, en todos los espacios curriculares, y que justamente, digamos, primero se crea el Centro de Estudios Latinoamericanos del Centro, y allí bajo esa órbita se genera, digamos, la maestría, ¿no? Que, como te digo, se hicieron 2 cortes aquí en Villa María, en el campus, y esta tercera que se está llevando adelante en este momento en la sede de Córdoba. ¿Y cómo se pueden analizar las subjetividades políticas de la época desde el pensamiento latinoamericano? Bueno, ahí en realidad en este programa que tenemos, que coordinamos junto con el doctor Juan Manuel Reinares, que es el actual director de COFINES también, en realidad tenemos un programa que está anclado no en el Centro de Estudios Latinoamericanos, sino en el propio COFINES, y asociado, digamos, a otros proyectos, que es un PICTO, que justamente hemos ganado esa convocatoria a partir del año pasado, y también asociado a un proyecto de investigación anclado en el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales sobre las subjetividades políticas de la época, en donde básicamente esto está anclado en el análisis de Córdoba y de las identificaciones políticas cordobesas. Justamente, básicamente analizando qué tipo de subjetividades se anclan en lo que veníamos a denominar las nuevas derechas, pero básicamente con esta mirada territorial o de la importancia de lo subnacional y de darle relevancia a lo subnacional dentro de la ciencia política, anclada justamente en el territorio de nuestra provincia de Córdoba. Y entonces, en ese sentido, además de investigar estas cuestiones, también hemos desarrollado actividades de vinculación. Y en este sentido, por doble vía, digamos, algunas actividades que tienen que ver más con la formación interna de los equipos de investigación que conformamos esos 2 proyectos y el programa en general, que básicamente es un equipo ampliado, digamos, no todos los integrantes participan de las tres instancias, pero trabajamos en conjunto.
Y en ese sentido se desarrollaron, como te decía, actividades internas de formación que tienen que ver con formación de los equipos en metodologías específicas, como la formación en grupos focales, la formación en el análisis de las redes sociales, que tan relevante es en esta cuestión de las nuevas identificaciones contemporáneas y con todo el fenómeno que hablábamos hace unos instantes fuera del aire de Milei, etcétera. Eso por un lado. Y por el otro, actividades de vinculación abiertas a la sociedad en su conjunto. Y entonces, en ese sentido, lo que hemos desarrollado fue un ciclo que justamente analiza el fenómeno Milei desde un análisis politológico de coyuntura. Y en ese ciclo hemos contado con la presencia de la disertación de Paola Suban y de Gustavo Córdoba, que ustedes saben, los reconocidos consultores de Suban, Córdoba y Asociados, que está presentando continuamente análisis de datos donde relevan, digamos, todas las características de este nuevo fenómeno. Y en ese sentido, dentro del PICTO nosotros teníamos como uno de los objetivos de vinculación la creación de un observatorio de identidades políticas. Y la verdad que en esta articulación con Suban, Córdoba y Asociados vimos la necesidad o la importancia de trabajar de manera conjunta, ¿no? Nosotros, digamos, aportando, además de esta formación o de esta investigación más anclado en las subjetividades, un aporte desde la metodología cualitativa, básicamente, que ese era lo que veníamos trabajando, digamos, en nuestros proyectos, y ellos tienen una fuerte impronta, además de metodología cualitativa, de metodología cuantitativa. Y la verdad que consideramos sumamente interesante poder fortalecer esa articulación y ese anclaje territorial, y entonces en ese sentido tenemos como proyecto, que esperamos concretarla en los próximos meses, de generar dentro del ámbito del Centro de Estudios Latinoamericanos el Observatorio de Opinión Pública y Problemáticas Sociales, que todavía no sabemos bien si se va a llamar así, pero que va a ser, digamos, un observatorio creado de manera conjunta con la consultora, por lo cual es un desafío de vinculación muy interesante y que justamente yo creo que viene a ser como el resultado también de la articulación, porque también trabajamos todos estos temas dentro de los espacios curriculares de los que participa cada uno de los integrantes del equipo, donde ahí se puede ver reflejada los tres pilares, ¿no? de la docencia universitaria, que es la docencia, la extensión y la investigación, y yo creo que esto viene a ser, digamos, una síntesis de eso, por lo cual me parece sumamente importante, y bueno, y en ese sentido también, por supuesto, estudiar estos temas, seguir estudiando los temas de la democracia, de las derechas, de qué es lo que está pasando, no solamente, y siempre desde una concepción territorial, desde nuestra Córdoba, y también, digamos, del fenómeno latinoamericano en general. Bien, por último, Virginia, no sé si trabajaron con hipótesis de trabajo para este tipo de programas, pero ¿cuáles son aquellas variables que incidieron o qué hipótesis tenían acerca de las variables que incidieron para este resurgir de las derechas en América Latina y sobre todo lo que sucedió en Argentina? Bueno, nosotros, digamos, como tenemos nos nutrimos, digamos, básicamente de una metodología cualitativa y también, digamos, sostenida en lo que es la teoría política del discurso. No es que tenemos una hipótesis cerrada al modo de que puede tener una investigación más positivista o de otras áreas. Claro. Sí, por supuesto, analizamos o podemos tener ciertas tendencias en mente o ciertas explicaciones de lo que nosotros consideramos, que justamente ahora estamos desarrollando justamente para contrastar un poco esto, algunos grupos focales, para relevar estas identificaciones, en Córdoba, básicamente. Pero yo te podría decir, más allá de lo que
vaya a dar como resultado la investigación, que como te digo está en proceso, recién estamos desarrollando los primeros grupos vocales y algunas entrevistas que también están dirigidas a diferentes referentes de espacios políticos antagónicos, tanto como del Partido Libertario, como del peronismo, como del radicalismo, del PRO. Bueno, la idea, por supuesto, es tener las voces de todas las identidades políticas que tienen, digamos, su presencia o una presencia de relevancia en Córdoba. Pero sí te podría decir que, en mi opinión, es parte, digamos, de este crecimiento de la derecha de un fenómeno global, que tiene que ver, digamos, que a mi criterio se ha acrecentado en la pandemia, en donde fue muy fuerte el debate de las defensas de la libertad individual por sobre lo colectivo, claro, ¿no? Que yo creo que eso, digamos, y en este contexto donde el capitalismo ancla tan fuerte en las subjetividades, creo que ese es un detonante. Además de, por supuesto, un fenómeno global que también hace que la política clásica esté en este momento en una crisis de representación muy fuerte, que no solamente es de la política, sino de las instituciones. Bueno, justamente en las encuestas, en los estudios que publica Subán Córdoba, hemos podido ver que, bueno, están la mayoría de las instituciones en crisis. Las universidades seguimos siendo las que más legitimidad tenemos socialmente, pero los partidos políticos y las instituciones de la política en general están viviendo un proceso de crisis muy fuerte, ¿no? Y entonces, en este sentido, calan, digamos, estas identidades más blandas, si se quiere, de alguna manera. Y el riesgo, digamos, está en esta cuestión del excesivo individualismo en posiciones que son prácticamente neofascistas, ¿no? Y esto que venía a representar, yo creo que la figura de Milei justamente es una figura que emerge, básicamente. Yo no me atrevería a decir que la ciudadanía o que ganó las elecciones porque hay una identificación ideológica con las ideas que Milei representa. Sí, claramente creo que en esta crisis de contexto general que estábamos hablando, los liderazgos antisistema, que era lo que venía a representar Milei con este discurso anticasta, anti-instituciones, antipolítica en general, han calado y han sido proclives. Claro. Una figura muy similar, no tan al extremo de Milei y de todas las ideas que representan, pero un estilo bastante similar en ese sentido, representó en su momento Luis Juez en la provincia de Córdoba, claro, ¿no? Y esas, lo que si uno analiza, digamos, la historia argentina, fíjense que en los momentos de crisis políticas emergen ese tipo de liderazgo, porque de hecho en la crisis del 2001 también surgen outsiders, bueno, Macri hijo de ese fenómeno, Néstor Kirchner también, podríamos decir, de ideologías antagónicas, pero sí son esos tipos de liderazgo los que se construyen en este tipo de contexto, ¿no? Que, como te digo, yo creo que se agravó por esta cuestión del discurso de las libertades individuales en la pandemia, y justamente un discurso que cala en los jóvenes, que justamente son los que siempre se rebelan al status quo. Bien. Entonces yo creo que no hay una sola categoría o una sola variable de análisis, sino que hay múltiples, y que esto además ha llevado al propio sistema de partidos a reconstituirse y reconfigurarse. Porque si hasta hace unos años ya se venía hablando de esto de la pérdida de las identidades o de la ideología de los partidos en beneficio de la imagen o del excesivo personalismo, que eso era una cuestión que ya se veía, que estaba presente en las campañas electorales también. Y que había derivado, digamos, en esta tendencia coalicionista de los sistemas, y que hasta hace un año y medio podíamos decir que tenía un perfil bicoalicional,
bueno, la verdad que ha entrado en crisis con la irrupción de un partido que en realidad viene a cuestionar al sistema de partidos mismos, que ahora podemos decir que está reacomodándose, porque esto de las campañas de afiliación, estas internas que ya empiezan a tener dentro de la Libertad Avanza, esta necesidad de negociación con otros actores, hace que ya haya incorporado sectores, entre comillas vamos a decir, de la casta a la que dice, bueno, venir a combatir, ¿no? Pero creo que ha desafiado esta aparición, ya no hablando de Latinoamérica en general, sino de nuestro sistema de partidos, a una configuración que está en transformación y que hay que ver si realmente se convierte en una cuestión ideológica, en una polarización representativa de las identidades de nuestro país, o es justamente un fenómeno de coyuntura en un contexto de crisis de representación como ya hemos vivido en otras épocas, y que esto, digamos, nuevamente se vuelva a dotar de política en los próximos años. Bien, muchísimas gracias, Virginia. No, gracias a ustedes. Dialogamos con Virginia Tomasini, coordinadora del Centro de Estudios Latinoamericanos del Centro y de la Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Villa María. Nos encontramos en una próxima edición de Diálogos en la UNI. Gracias.